Dice, podemos también leer en uno de los capítulos del Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, el sabio Salomón nos enseña, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y en muchos más versos de la Santa Biblia destaca la importancia de la confesión y las palabras. Así entonces, muchos usan las palabras para maldecir, algunos conscientes de lo que hacen, otros como hábito, pero realmente contaminan nuestra vida espiritual, sea de la forma en que sea. Por eso es necesario para que empecemos a confesar bendición sobre nosotros y nuestros semejantes en todas nuestras áreas, para que empiece a haber un cambio en realidad y podamos ser llenos no de un espíritu negativo, sino de uno invencible y lleno de sabiduría y amor celestial, y ese es el Espíritu del Señor Jesucristo. No obstante, una nueva forma de vida podemos tener mediante la transformación que nos da su Santo Espíritu. Pasamos a la página 15. Dice, el cual proféticamente en un futuro no muy lejano, así como tiene el poder de transformar nuestra vida, lo hará con todas las cosas físicas. Viendo, por ejemplo, que muchos hombres de ciencia descartan la posibilidad de que exista un final para la Tierra y los demás planetas, y otros aseguran que la Tierra todavía existirá por muchos milenios, a menos que solo sea destruida por algún cataclismo meteorológico. Sin embargo, con esas opiniones aseguran otros científicamente que la Tierra podría levantarse por un efecto interno centrípeto, como si se estuviera autodestruyendo primero internamente, después toda en general, aseguran, debido a la inmensa proporción de escape de vapor que puede provocarse entre la humedad de las grietas submarinas y la presión de los océanos contra el fuego del núcleo terrestre, y otras más teorías como las mencionadas fueron dadas por aquellos escépticos, algunos con una mentalidad ateísta, pero la palabra de Dios claramente nos muestra que Jehová es el creador de los cielos y la tierra. Esto nos daría a entender que solo Él puede destruirla y también volver a ser otra. En el libro profético del Apocalipsis claramente nos relata, en Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar no existe más. Sin duda Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, pero ya no va a existir más el mar que divisamos en las islas, y debido a la maldad de los hombres, Dios exterminó la raza humana con un diluvio. En un futuro la exterminará con fuego. El apóstol San Pedro escribió acerca de este acontecimiento. Pasamos a la página 16, dice, en su segunda carta en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y más atrás en el versículo 7 nos dice, pero los cielos que existen ahora y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Notemos que en el verso 9 nos escribe, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Bien, por tardanza, sino que es, bien, pasamos a la siguiente página. Dice, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Démonos cuenta a nosotros mismos a buscar la santidad, porque de lo contrario, los que rehúsen creer en sus santas palabras y seguir el camino justo de Dios serán consumidos junto con la tierra y el cielo que vemos en este tiempo. Bien, pasamos a otro tema, a otro capítulo. Dice, detenimiento sobre los espíritus 4. Dice, volviendo a uno de los primeros temas que había tocado al principio, mencioné que iba a aclarar más acerca del tema de los espíritus y las apariciones, según un artículo publicado en una revista Cosmopolitan. No sé en qué año, en la página 81 nos relatan acerca de ellos. Así el poder de los espectros, la popularidad de la anticiencia se debe en parte a las
excelentes de sus líderes, por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra suiza de 69 años que alcanzó fama internacional en la década de los 60 con On Death and Dying, sobre la muerte y los moribundos. Este libro exploraba la psicología de los enfermos incurables y revolucionó los conceptos sobre la muerte. Bien, pasamos a la página 17, dice, pero después de volverse una celebridad y de recibir más de 20 doctorados honoríficos, la doctora Kubler-Ross empezó a ver apariciones, se vinculó con Jai Baham, sanador por la fe y ministro de su propia, que se proclamaba capaz de materializar los espíritus en sesiones de sanación. Tanto se impresionó con Abraham, la doctora Kubler-Ross, que trasladó su instituto a San Diego para trabajar con él y se negó a escuchar a algunas mujeres miembros de la iglesia que se quejaban de que los espíritus convocados hacían sexo con ellas, aun después de que 5 mujeres adquirieron la misma infección en sus partes íntimas. La doctora Kubler-Ross siguió defendiendo a Abraham hasta que en una sesión un miembro de la iglesia encendió las luces durante una materialización y se vio a Abraham desnudo con una pañoleta como única prenda de vestir. La doctora Kubler-Ross mostraba en sus conferencias de Estados Unidos en 1998 al 2001, sin el estado de California y con los Grandes Lagos en el Golfo de México. Según revelaciones de sus espectros, tiene un coche tirado por caballos para transportarse después del apocalipsis, y hasta hace poco enseñaba a sus discípulos a ponerse en contacto con sus propios espectros. Viendo el suceso anterior, sin más dudar, la materialización de los espíritus es palpable, aunque el artículo no especifica mucho. Otro breve testimonio lo encontré en un libro de religión que relata sobre el diálogo de James A. Pique, obispo episcopal, el cual había dicho que había hablado con su hijo muerto Jim. Según Pique, su hijo le dijo: tengo a mi alrededor grandes cantidades de personas y hay manos que me levantan, por decirlo así. Me ha afligido mucho el no haber podido hacerte saber esto hasta ahora. Bien, pasamos a otro capítulo y a la página 18. Dice, la muerte según la Biblia. Dice, la palabra de Dios claramente nos dice que en el libro de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, nos refiere a que los muertos no pueden comunicarse en el mundo inmaterial hacia el mundo de los vivos. Una vez que hayan muerto, no pueden comunicarse. La dimensión de la eternidad está establecido como un hecho y un principio absoluto e inmovible establecido por nuestro Dios. Claramente podemos ver en otros pasajes del Antiguo Testamento acerca de los seres que se van de esta vida natural. Por ejemplo, en el Eclesiastés. Bien, pasamos a la siguiente página. Dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés 9, pasaje 5, dice, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Hay unos que tergiversan este fragmento bíblico y piensan que no existe una vida después de la primera vida, pero teniendo en cuenta la concordancia bíblica, el Espíritu Santo nos quiere expresar en ese fragmento es que los que mueren pasan a ser para los que están vivos como objetos de olvido e inservibles, los cuales no pueden aportar absolutamente nada, ni pueden responder por deudas y compromisos en el mundo material. No obstante, una persona que se haya desprendido del cuerpo físico y esté absolutamente muerta solo está destinada al lugar donde van los muertos, que es el Hades, el lugar de tormento, o si fue justo en su vida terrenal y obedeció las palabras de Dios, lo llevarán a algún lugar celestial observado
reservado podría ser el paraíso sin duda, según otros hechos mencionados en la Biblia. Otros piensan que la muerte física es el precio para purificar los pecados cometidos en la vida. Veo entonces que es otro argumento de Satanás para poder destruir la justicia de Cristo y poder llevar a millares de almas a la condenación. La santa palabra de Dios nos aclara en el libro de Eclesiastés 12, en el pasaje 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Nada se le escapa a nuestro Dios de sus manos, ni tampoco nada puede engañarlo. Su justicia es inigualable. Si un ser muy muy astuto y sagaz cometió males en la tierra y no pudo ser juzgado ante los jueces, ni tampoco logró ser descubierto en el tiempo en que cometía sus obras malas, su astucia no le servirá para nada ante la presencia del majestuoso Señor Jesucristo, el cual dará el pago según su santa decisión. Bien, pasamos a la página 19, dice: sin embargo, puede haber algún incrédulo que rehúse aceptar la verdad que lo puede llevar a la salvación. Vemos otro ejemplo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. Nos enseña el Señor Jesucristo la parábola del rico y Lázaro. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pasamos a la página 20, dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, pasamos a la siguiente página. Dice: nótese que en el verso 29 nos enseña que tenemos a Moisés y a los demás profetas para escuchar las palabras dadas por ellos en las Escrituras. Aunque muchos fueron levantados de entre los muertos, saliendo de sus tumbas con poder y reflejando la gloria del poder que sujeta al Señor Jesucristo por su mismo Espíritu, dando cumplimiento al mismo propósito que Él había planeado desde el principio de la creación, es decir, la muerte dada en la cruz y el poder de su resurrección como el primogénito de los muertos, como lo dice la Escritura en uno de sus pasajes, aniquilando el acta de decretos que había contra nosotros, y exhibió a los principados y potestades, avergonzándolos, sellando así el establecimiento universal de la pérdida y derrota del reino del mal y toda su organización, estipulando para el príncipe de este mundo el enjuiciamiento eterno que se ejecutará en el fin. Página 21. Pues Satanás es el engañador por excelencia, aunque mi deseo nunca ha sido glorificarlo, pero la palabra de Cristo nos relata del principio de ese ser en los confines de la tierra. Su personalidad es totalmente altiva e imitadora de las virtudes del Señor Jesucristo. Notemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Bien,
Pasamos a otro capítulo, dice, principio soberbio de Satanás. Dice, Satanás ha engañado al hombre durante mucho tiempo, haciéndole creer que puede llegar a descubrir la fórmula de la inmortalidad o de la eterna juventud. Por eso siempre experimenta con tratamientos medicinales para el cuerpo y la mente. Otros creen, según sus ideas, que la vida eterna está en las plantas posiblemente, y sus diferentes usos se tornan casi como alquimistas. Y sin embargo, a algunos les resulta realmente beneficioso, porque las plantas en ciertas combinaciones pueden convertirse en un efecto generador de sanidad en el organismo del hombre. Sin relatar, el hombre es un ser curioso, pero esa inquietud lo ha llevado a cometer males, y sobre todo cuando de sus propios inventos se inclina hacia la autoveneración, creciendo a sí mismo, excluyendo a Dios de sus vidas. Cuando se hayan consumado, por decirlo así, en la autogloria de sus propios fundamentos, toman la forma y actitud del diablo, el primer espíritu rebelado contra Dios. Pasamos a la página 22, dice, en el libro de Isaías 14, del 12 al 19, ¿Cómo has caído del cielo, brillante estrella, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a tierra, tú, el vencedor de las naciones? Te decías en tu corazón, el cielo escalaré, encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, en el monte de la asamblea me sentaré. En lo último del norte subiré a las alturas de las nubes, seré igual que el Altísimo. Mas ay, has caído en el Seol, en las honduras del abismo. Los que te ven se te quedan mirando, comentando, te contemplan. Este es el hombre que espantaba la tierra, que hacía temblar a los reinos, que convertía en un desierto el mundo, destruía las ciudades y no dejaba a sus cautivos salir de la prisión. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero tú has sido arrojado lejos de tu sepulcro, como un ramo despreciable, cubierto de asesinados, atravesados por la espalda, tirados contra las piedras de la fosa, como carroña que se pisa. Deducimos entonces que en unos pasajes nos dice que él dijo que sería semejante al Altísimo. Es una expresión de altivez y glorificación, pues nadie puede ser igual a nuestro Dios. Y más adelante nos relatan que fue derribado hasta el Seol. La autoaltivez del hombre lo condenan a pasar la eternidad, donde fue también arrojado Satanás al Seol. Más adelante, en otros versos, nos relatan que este ser es el que se ha encargado de arruinar a las naciones y de esclavizar a las almas en el pecado y la condenación. Como punto final, la intervención de Dios es que usted conozca la dimensión, la identidad del verdadero enemigo que ha estado por siglos engañando a la raza humana.